5 minutos. Vamos a dialogar con nuestro primer invitado a esta hora de la mañana. Lo saludamos, es José Javier Orellana, analista económico. ¿Cómo le va? Buenos días, José. Buenos días, Javier. Buenos días a todo el público televidente de Telerama. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido a usted por aceptarla. Sin duda, el tiempo pasa. Estamos ya corriendo septiembre. Nos quedará un último trimestre en el plano económico. ¿Qué le ha significado a nuestro país todo este recorrer del 2022? El 2022 es un año bastante atípico en el sentido que, por ejemplo, el paro indígena detuvo por 3 semanas la economía ecuatoriana, 18 días, y las primeras 2 semanas del año todavía estábamos con, digamos, un miedo mucho mayor al COVID-19, al COVID-19, de lo que tenemos en este momento, por ejemplo. Entonces, las primeras quincenas de enero fue bastante lenta, el país se ha ralentizado bastante, en parte también por el paro indígena, lo que elevó el riesgo al país. Estábamos más o menos alrededor de 1.500 puntos básicos. El precio del crudo empezó a caer, ya está a niveles de $85, que si calculamos el castigo que recibe Ecuador, que es alrededor de $10-12, por un sinnúmero de factores, estaremos vendiendo nuestro crudo, digamos, alrededor del 75, que es una baja bastante grande, aunque todavía está mucho más alto de lo que se presupuestó. También últimamente ha habido una pequeña elevación de la tasa activa por una reducción de los depósitos. Ahora, otro fenómeno que se está viendo es que el consumidor ecuatoriano ha reducido su compra promedio, a menos en los supermercados, en los autoservicios, pero va con más frecuencia, pero va mucho más a buscar marcas blancas, ¿no? A buscar descuentos, promociones, etcétera, que es una indicación muy clara que está tratando de estrechar el bolsillo, estrechar ese dólar. Fenómeno que no solo se ve en el Ecuador. En España, por ejemplo, la cadena de autoservicios Carrefour, muy conocida, tiene una canasta básica de 30 productos y más o menos el consumo del español promedio es de 40% de los productos que compra siendo marca blanca, o sea, marcas con descuentos que son básicamente sin publicidad, no un producto que es más maquilado para el supermercado. ¿El autoservicio es la alternativa hoy en día? Bueno, realmente en el Ecuador 30% de las compras son de autoservicio, todavía tenemos un 70% que son de tiendas, pero en la tienda tú empiezas a cambiar el formato. Entonces, por ejemplo, el formato del aceite, como el aceite se encareció, empezó a salir en tamaños más pequeños, para que sean más accesibles para la compra. Claro. Ahora el aceite se ha disminuido el precio que estuvo muy alto hace unos 3-4 meses que conversamos, que todo el mundo estaba sorprendido con el alza, un poquito más se está ajustando a la baja. Por tanto, que está saliendo producto de la zona de guerra de Ucrania y que en ciertas partes del mundo se ha ajustado también, o sea, había sequías, había muchos problemas que estaban pasando al mismo tiempo y la producción de palma en Ecuador ha mejorado. La gente está dejando... Eso también bastante, porque nosotros somos aceite de palma, básicamente. Aquí no producimos canola, girasol, etcétera. Perdón. Nosotros, mejor dicho, el ciudadano en general está consumiendo productos de menor cantidad, ya no 1 litro, sino medio litro, ya no la botella de tal cosa, sino de menos. O sea, ese es el ahorro que de alguna u otra manera el ecuatoriano está buscando a ese dólar. O sea, tú estás viendo 2 fenómenos. El primero es un movimiento de compras hacia tiendas de mayor descuento. O sea, si comprabas en una tienda que tiene reputación de los productos son un poquito más caros, estás yendo a la de menor descuento, y al mismo tiempo estás tratando de economizar, buscar promociones o consumir productos, como dijiste tú muy bien, de menor tamaño porque son de menor costo. O sea, si compras 1 litro de aceite, normalmente va a ser un costo mucho mayor que el de medio litro. Eso ya es un fenómeno que te demuestra mucho el ajuste, ¿no? Y recordemos que recientemente en las sierras entró ya las clases de nuevo, que aquí como en la costa afecta mucho el consumo de las familias, porque han sido años en que tienen que regresar, comprar uniformes, etcétera. O sea, es un fenómeno que se vio en ambos lados, pero sí hay una ralentización del país. El Economics and Intelligence Unit, por ejemplo, lo está viendo en 2.4% el crecimiento del país, ellos lo veían en básicamente 3.5%. Es una disminución bastante grande, en gran parte por la discordia política que hay en este momento, que tu próximo invitado podría hablar bastante del tema, ¿no?
los temas mismos del costo del combustible. La elevación del costo del combustible tuvo un efecto, pero al mismo tiempo son las políticas sociales, ¿no? Por ejemplo, tú ves gastos quirografarios, casi un 40% de los quirografarios son para consumo en salud. Entonces eso te indica que la gente necesitaba un crédito inmediato para poder salir. Otro fenómeno es, por ejemplo, el 40% de las tarjetas de crédito, el consumidor solo te paga el mínimo. Entonces esa es la clase media, porque en este país solo 15% de las familias tienen acceso a tarjetas de crédito. Y el mínimo que va generando una bola... Y el mínimo que va generando... segmentos, perdón. El mínimo es el que va generando esa bola de nieve, ¿no? En las tarjetas. Ah, claro. O sea, si tú pagas el mínimo, no vas a pagar nunca. El balance, ¿no? Claro. Pero eso te indica que hay distintos fenómenos en distintos segmentos sociales. O sea, no es el mismo la persona que está comprando cada 2 días, va a la tienda o al mercado de la misma cuenca a comprar una cantidad para 2-3 días, para poder cocinar 2-3 días, que la persona de clase media alta que quizás va con más frecuencia, pero su estrechez económica se manifiesta en que no pagó la tarjeta de crédito del consumo, sino pagó el mínimo. Entonces cada segmento tiene como sus señales, ¿no? Pero en general tú sí ves esa ralentización de la economía, ¿no? En el tema de lo del precio, el efecto inflacionario. En el tema del precio de los combustibles, se han creado mesas técnicas para conversar entre el sector indígena o los sectores sociales del Ejecutivo. Unas están tratando de concluir, otras han concluido, pero el tema del subsidio a los combustibles, ahí hay o la focalización al subsidio, ahí hay un tema complicado o no. Yo creo que la política lo complica mucho más todo en Ecuador. Tenemos, mira, el presidente Petro, cuya historia todos lo conocemos. Una persona que ha sido muy conocida, sus actividades políticas, cuáles son sus tendencias políticas. Él básicamente entró y dijo, miren, el subsidio es un gasto inútil y yo prefiero tener más presupuesto para dirigirlo a los segmentos sociales de mayor necesidad. Fue muy directo, lo está implementando. Entonces tú tienes el famoso caso de Nixon, solo Nixon pudo ir a China, como dije en mi columna de primicias. O sea, Nixon era un presidente conservador, y fue a hablar con Mao Zedong, el fundador del Partido Comunista Chino, de la Nueva China, y llegaron a un consenso, una negociación, lo que te indica que aunque tú estés en los dos extremos opuestos del pensamiento, puedes concertar y negociar. Ahora, aquí en Ecuador ya se habla, el ministro habla de 4.000 millones, puede ser hasta más, porque va a depender mucho de cómo fluctúe, porque no solo el precio del crudo, también es cuánto es el margen de la refinación. Claro. Los gastos que va a tener Ecuador solo en los combustibles importados. Esto no considera el tema del costo de oportunidad de la refinería, ¿no? Pero 4.000 millones es una cantidad inverosímil, es mucho más que el presupuesto de salud. ¿Usted cree que debería entonces mantenerse el precio internacional del combustible en todos los carburantes? Yo creo que hay mejores mecanismos para ayudar a ese 1,5 millones de familias en Ecuador que son pobres. La CEPAL considera que 30% de la población en Ecuador es pobre y hay una extrema pobreza de probablemente alrededor del 20% de la población. Entonces, más o menos entre 1 millón, 1,5 millones de familias. Debería haber un mecanismo mucho más sencillo. El bono de solidaridad debería mejorar su base de datos y tener una llegada mucho más a todos estos segmentos, porque es mucho más sencillo darles a ellos el cash, el efectivo, y que de esa manera lo usen para las necesidades que tienen. Pero yo creo que en este caso en particular, no solo tenemos que pensar, sino en decir, ok, vamos a, por ejemplo, a través de las placas, no, decir, ok, tantos galones es el máximo que vamos a subsidiar, el resto, nivel internacional. Y yo sé que los dueños de vehículos van a decir, pero yo pago un vehículo caro y encima tengo que pagar gasolina cara. Bueno, ahí también tiene que entrar la política a considerar que debemos empezar a tener un programa de reducción de los aranceles en los vehículos. Por ejemplo, los coches europeos, por el acuerdo con Europa, tienen una reducción, ya básicamente están llegando a casi 0 de arancel. Entonces, este debería ser nuestro punto de negociación, ahora que estamos hablando con Corea del Sur, con Japón, etcétera, de la reducción del arancel en los vehículos, porque ese es el primer producto de importación de Ecuador, vehículos. Entonces, con eso podemos negociar, porque la clase media te va a decir, o sea, pago vehículo caro y encima tienes que pagar gasolina cara. Y pues tampoco así, ¿no?
Cerrando este 2022, ¿considera usted que el crecimiento económico del país superará el 2.5% o no, de acuerdo a la perspectiva que Mira, hay una gran interrogante, y esto es algo que se discute tanto en Guayaquil, Quito, Cuenca, afuera. ¿Qué va a pasar en octubre? Exactamente cuando se venza el día 90, que creo que es el 12 de octubre, el día de la raza y de mi cumpleaños, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber un paro? ¿No va a haber un paro? Entonces eso es un tema que cualquier persona que te analice economía ecuatoriana lo tiene en mente, ¿no? Si sucede, rebajarán, porque básicamente el paro es como cuando nos encerrábamos por el COVID-19. Se pierde económicamente. Se pierde económicamente. Sí, económicamente es un efecto muy similar, y eso sin contar la destrucción, por ejemplo, hay destrucción de los pozos petroleros, etcétera, que eso tiene otro costo económico adicional. Entonces, yo a la expectativa, yo creo que el 2.4, 2.5 que habla el Economist es razonable, a sabiendas de que si hay un paro, bueno, va a bajar más y se elevaría el riesgo país también. Ya estamos como en 1.500 riesgo país, eso también se elevaría, ¿no? José Javier, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todo el público televidente. Tengan un buen fin de semana. Gracias, José Javier Orellana, analista económico. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Una pausa.